Bienvenidos de nuevo a su canal de chismes favorito, donde las exclusivas vuelan como mariposas y los secretos más jugosos se desentierran como tesoros perdidos. ¿Cómo los trata este día? Espero que estén recargados de energía y listos para un festín de información, porque hoy tenemos un plato fuerte, un manjar digno de reyes y reinas del chisme. Como ya saben, aquí nos gusta revolver el pasado, hurgar en los recuerdos y analizar cada detalle para entender las historias que nos apasionan. Y hoy vamos a reabrir el baúl de los recuerdos para desempolvar una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, la pareja bomba que incendió la pantalla y nuestros corazones. Desde aquel mágico momento en que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosísima Medcezir, la química entre ellos fue un torbellino innegable. Sus personajes, el atormentado Yaman y la dulce Mira, nos robaron el aliento con cada mirada, cada roce, cada escena llena de pasión. Y como era de esperarse, la especulación sobre si su amor traspasaba la pantalla no tardó en explotar como una bomba de confeti. ¿Eran simples compañeros de trabajo, amigos unidos por la casualidad, o algo mucho más profundo y significativo? Los rumores se multiplicaron como conejos en primavera. Las fotos robadas alimentaron las fantasías de los fans más acérrimos, y la prensa del corazón no dejaba de acosarlos, buscando la confirmación que todos ansiábamos. Pero, ¿cuál es la verdad que se esconde detrás de todo ese misterio cuidadosamente tejido? ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre Atay y Serine durante esos años de rodaje, entrevistas y apariciones públicas? ¿Existió un amor verdadero, un sentimiento puro y sincero que trascendió la ficción? ¿O fue todo una simple amistad, una conexión profesional que fue magnificada por la prensa y las expectativas del público? ¿O quizás una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada para mantener el interés en la serie y en sus protagonistas? A lo largo de este vídeo vamos a sumergirnos en las profundidades de su historia, analizando cada detalle con lupa, cada declaración ambigua, cada gesto sutil, para intentar desentrañar el enigma que rodea su relación. Vamos a examinar las evidencias, las contradicciones, los silencios elocuentes y los momentos más reveladores para formar nuestra propia opinión. Así que prepárense un cafecito bien cargado, pónganse cómodos en sus sofás, y acompáñenme en este fascinante viaje al pasado, donde reviviremos los momentos más memorables de Atay y Serine, desde sus inicios hasta el presente. Y antes de que nos lancemos de lleno a la madriguera del conejo, permítanme recordarles algo importantísimo. Si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este oasis de chismes y exclusivas, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. No te arrepentirás ni un segundo porque aquí encontrarás los mejores chismes del jet set, las noticias más exclusivas que no encontrarás en ningún otro lugar, y los análisis más profundos y perspicaces de tus celebridades favoritas. Así que no lo pienses más, dale clic al botón rojo y únete a nuestra comunidad de chismosos de élite. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Como les decía al principio, desde el primer momento en que Atay y Serine compartieron escena en Medcezir, la chispa fue más que evidente. Era como si el destino los hubiera unido para crear una magia única e irrepetible. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que dejaba al público sin aliento, sus diálogos estaban cargados de una química palpable, y sus escenas de amor eran simplemente inolvidables. En Medcezir, sus personajes vivían una historia de amor digna de un cuento de hadas moderno, llena de altibajos emocionales, obstáculos aparentemente insuperables y momentos de pura felicidad. Y esa conexión tan especial se transmitía al público, que se enamoró perdidamente de la pareja y los convirtió en un fenómeno mundial. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de las cámaras? ¿Cómo era su relación fuera del set de grabación? Los compañeros de reparto contaban maravillas de su relación, asegurando que se llevaban de maravilla, que se reían constantemente, que había una conexión telepática entre ellos. Decían que parecían entenderse con tan solo una mirada, que se complementaban a la perfección y que era un placer trabajar con ambos. Sin embargo, tanto Atay como Serine siempre se mostraron muy cautelosos a la hora de hablar de su relación en público. Nunca confirmaron ni negaron un romance, dejando que la especulación creciera y alimentando la curiosidad de los fans. Las revistas del corazón no se cansaban de publicar fotos de ellos juntos en situaciones comprometedoras, ya sea en cenas románticas a la luz de las velas, paseos nocturnos por la ciudad, o incluso en viajes al extranjero a destinos paradisíacos. Pero ojo que muchas de estas fotos eran tomadas por paparazzi astutos, que acechaban a la pareja en busca de la imagen perfecta.
Y como es lógico, estas fotos no contaban con el consentimiento de los actores, lo que pone en duda su validez como prueba irrefutable de un romance. Así que debemos ser cautelosos y no darles un valor absoluto de veracidad. Una de las cosas que más alimentó los rumores sobre un posible romance fue la forma en que Atay y Sereni se miraban. Esas miradas cómplices, llenas de ternura y admiración mutua, que parecían decir mucho más que 1000 palabras. Los fans más apasionados analizaban cada detalle, cada gesto, cada sonrisa, en busca de una prueba irrefutable de su amor. Buscaban señales ocultas en sus entrevistas, en sus redes sociales, en cada una de sus apariciones públicas. Era como si estuvieran descifrando un código secreto, una clave que les permitiría acceder a la verdad sobre su relación. Pero no todo fue miel sobre hojuelas en el supuesto paraíso de Atay y Sereni. También hubo momentos de tensión, rumores de celos y discusiones acaloradas. Se decía que Atay era un hombre muy celoso, y que no le gustaba que Sereni trabajara con otros actores, especialmente si tenían escenas románticas o comprometedoras. También se rumoreaba que tenían personalidades muy diferentes, y que eso provocaba conflictos entre ellos. Algunos decían que Atay era más reservado e introvertido, mientras que Sereni era más extrovertida y espontánea. Estas diferencias, según los rumores, habrían sido la causa de sus constantes altibajos emocionales. En una entrevista concedida a una revista turca, Sereni dijo que Atay era un gran amigo, un compañero de trabajo excepcional, y que lo admiraba mucho como actor. Destacó su talento, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Por su parte, Atay declaró en otra entrevista que Sereni era una mujer muy talentosa, inteligente y hermosa, y que disfrutaba mucho trabajar con ella. Elogió su capacidad para conectar con el público, su carisma y su sentido del humor. Palabras bonitas, sin duda, pero que no terminaban de aclarar la situación. Parecían respuestas cuidadosamente elaboradas para evitar confirmar o negar un romance. Después del final de Medcezir, ambos siguieron caminos separados en el mundo del espectáculo. Atay protagonizó Yerde, una serie de acción que consolidó su carrera como uno de los actores más importantes y cotizados de Turquía. Demostró su versatilidad como actor, interpretando un personaje complejo y lleno de matices. Sereni, por su parte, se dedicó a proyectos más personales, como obras de teatro y campañas publicitarias para importantes marcas de moda y belleza. También exploró su faceta como cantante, demostrando que es una artista multifacética. Y aunque ya no trabajaban juntos, los fans no perdían la esperanza de verlos juntos de nuevo en algún proyecto futuro. Se organizaron campañas masivas en redes sociales, se crearon hashtags ingeniosos, se hicieron peticiones online, todo con el noble objetivo de convencer a los productores de televisión y cine de que les ofrecieran un nuevo proyecto juntos. Los fans soñaban con verlos protagonizando una comedia romántica, un drama histórico o incluso una película de acción. La idea de verlos nuevamente juntos en la pantalla grande era un anhelo compartido por miles de personas en todo el mundo. Pero el reencuentro nunca llegó. Para decepción de sus fans, Atay se casó con Duygu Sarn, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía varios años. Su boda fue un evento discreto y privado, al que asistieron familiares y amigos cercanos. Sereni, por su parte, ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres a lo largo de los años, pero nunca ha confirmado ninguna relación seria. Siempre ha mantenido su vida privada alejada de los focos mediáticos, protegiendo su intimidad con uñas y dientes. Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, ¿qué pasó realmente entre Atay y Sereni? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que ellos mismos decidan contarlo algún día. Solo ellos conocen la verdadera historia, los detalles íntimos y los secretos mejor guardados. Pero podemos especular, analizar las evidencias disponibles y sacar nuestras propias conclusiones. Mi opinión personal, basada en lo que he visto y leído a lo largo de los años, es que sí hubo algo más que una simple amistad entre ellos. Tal vez no un romance formal con todas las de la ley, pero sí una conexión especial, una atracción mutua, una química innegable. Creo que se gustaban, que disfrutaban de su compañía, que se sentían cómodos el uno con el otro. Pero creo que tal vez no estaban listos para comprometerse en una relación seria. Puede que la presión mediática haya sido demasiado fuerte, o que sus personalidades no encajaran a la perfección. O puede que simplemente no era el momento adecuado para ellos. Cualquiera que sea la razón,
lo cierto es que su historia de amor sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Y ahora, para darle un toque aún más jugoso y entretenido a este chisme de alto calibre, vamos a recordar algunos de los momentos más icónicos y memorables de Atai y Serinei juntos. ¿Recuerdan la escena del beso bajo la lluvia torrencial en Medcezir? Uf, pura pasión desbordada. ¿Y la vez que fueron pillados de la mano saliendo de un restaurante exclusivo en Estambul? Eso encendió todas las alarmas y desató la locura entre los fans. ¿Y la gala de premios donde él le dedicó una mirada llena de ternura y admiración mientras ella recibía un prestigioso galardón? ¡Ay, Dios mío, qué romántico! Esos momentos y muchos otros que han quedado grabados en nuestra memoria colectiva, son los que nos hacen creer que sí hubo algo más que una simple amistad entre ellos. Pero como les digo una y otra vez, la verdad solo la conocen ellos. Así que después de analizar minuciosamente toda esta información, llegamos a la conclusión de que la relación entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya sigue siendo un misterio sin resolver, un enigma que probablemente nunca se desvelará por completo. Si hubo un romance secreto, una amistad profunda y sincera, o simplemente una gran química profesional, lo cierto es que nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla y alimentaron nuestra imaginación con sus miradas cómplices y sus gestos cariñosos. Su historia, real o ficticia, seguirá siendo recordada como una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Bueno, mi gente hermosa y chismosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la relación entre Atai y Serinei. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones basadas en la información que hemos recopilado de diversas fuentes. La verdad absoluta solo la conocen ellos, y tal vez nunca la compartan con el mundo. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, y dejarme sus comentarios abajo. ¿Ustedes qué creen que pasó entre Atai y Serinei? ¿Hubo amor verdadero o solo una gran amistad? Quiero saber sus opiniones. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán los mejores chismes, las noticias más exclusivas, y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre está ahí, esperando ser descubierta.